Hola, vamos a empezar con un nuevo tema, la electroquímica, un tema realmente interesante por las enormes aplicaciones que tiene y las perspectivas que se tienen puestas en él, dado que actualmente no queda más remedio que reemplazar los motores de combustión por otro tipo de sistemas energéticos y parece que una opción está en las celdas galvánicas, en las pilas. ¿Qué es una celda electroquímica? Bueno, tenemos dos tipos de celdas electroquímicas. Una la llamada celda galvánica o voltaica, que es una pila, lo que hace es producir energía eléctrica a partir de una reacción química. Y después tenemos las celdas electrolíticas o células electrolíticas que hacen lo contrario, producen una reacción química a partir de la energía eléctrica. De momento nos vamos a centrar en las pilas, en las celdas galvánicas. Vamos a ver cómo funcionan, cómo determinar el potencial que pueden, el voltaje que pueden generar y bueno, todas las características que tienen. Entonces vamos a empezar ya a describir nuestra primera pila. Aquí tenemos un esquema de una pila que, como vemos, consta de dos vasos. Está hecha con dos vasos de precipitados y tiene unos electrodos metálicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un electrodo de cobre y a este lado un electrodo de plata. Y están sumergidos en disolución de cobre 2, un sulfato de cobre, por ejemplo, y aquí un nitrato de plata podría ser, por ejemplo, un nitrato de plata. Eh, bueno, y como podemos ver, al unir los electrodos mediante un cable, se produce el flujo de electrones desde el electrodo de cobre al de plata. Si ponemos un voltímetro en ese cable, observamos un voltaje de 0,46 voltios. Bien, bueno, algunos antes de empezar a indicar qué está ocurriendo aquí, vamos a comentar algunos conceptos. Por ejemplo, el vaso de la izquierda, bueno, se conoce como una semicelda. Es una semicelda. Y el de la derecha, pues es otra semicelda. Esta semicelda que tenemos a la izquierda es el ánodo de la pila. Es el ánodo. Siempre a la izquierda colocamos el ánodo y a la derecha ponemos el cátodo. El cátodo de la pila. Los electrones siempre circulan desde el ánodo hacia el cátodo, van desde la izquierda hacia la derecha. Bien, el conjunto de las dos semiceldas es la celda galvánica. Tenemos un electrodo metálico y una disolución del mismo elemento, es decir, un electrodo de cobre y una disolución de cobre 2. ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre la oxidación. Se produce un proceso de oxidación, es decir, una pila funciona mediante un proceso redox, una reacción redox, y en el cátodo se produce la reducción. La reducción. Vamos a dibujar aquí el proceso que ocurre en el ánodo. En el ánodo se va a oxidar el cobre, es decir, el cobre sólido que tenemos en el electrodo, pues se va a convertir en cobre 2 más acuoso, pasando a la disolución. Y en este proceso, como se ve, pasamos de 0 cargas a 2 positivas, por tanto hay que quitar 2 electrones. El cobre pierde 2 electrones. Es decir, esta lámina, este electrodo de cobre, este hilo de cobre, o bueno, hilo, es un trozo de cobre, va a ir perdiendo el cobre, se va a ir disolviendo, pasando a la disolución en forma de cobre 2 más. Va a pasar la disolución en forma de cobre 2 más. Y en ese paso de cobre a cobre 2 más, como podemos ver, se pierden electrones. Esos electrones que se pierden se van por el cable hacia el otro electrodo, hacia el cátodo. Esta reacción es una reacción de oxidación. Reacción de oxidación. Y como digo, es el electrodo que actúa como ánodo. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el otro electrodo, en el cátodo. En el cátodo tenemos un electrodo de plata y una disolución de plata más. Los electrones que llegan al cátodo son transferidos a la plata más y ella se deposita sobre el electrodo en forma de plata metálica. Es decir, este electrodo va engordando, va aumentando de peso, mientras que el de cobre va adelgazando, va perdiendo peso. Vamos a dibujar lo que ocurre. La plata más se convierte en plata. La plata más acuosa se convierte en plata sólida. Y aquí tiene que perder un electrón. Tiene que ganar un electrón. Cuando en una semireacción se ganan electrones, pues se dice que es una reducción. Es una reducción y hablamos de cátodo. En este caso es el cátodo de la pila. Como podemos ver, el cobre pierde 2 electrones
por cada cobre que se oxida a cobre 2, mientras que la plata gana un electrón. Por tanto, la reacción de abajo tiene que tener lugar dos veces. Debemos multiplicarla por 2 para que los electrones perdidos por el cobre sean los mismos que gana la plata. Y ahora podemos sumar las dos semirreacciones, cada una de las cuales ocurre en una semicelda, y tenemos la reacción global que está ocurriendo en la celda galvánica, que es el cobre sólido más 2 de plata más acuoso, va a dar cobre 2 más acuoso más 2 de plata elemental, de plata sólida. Bien, ahí tenemos nuestra reacción, la reacción que ocurre en la celda galvánica. ¿Hay alguna forma de saber de dónde van los electrones a dónde? Pues sí, pero tenemos que esperar al siguiente punto de teoría en el que vamos a ver los potenciales de reducción estándar. Y ahí vamos a poder determinar, cuando una pila funciona en condiciones estándar, quién actúa de cátodo y quién de ánodo. Y los electrones, bueno, siempre van del ánodo al cátodo. Una pila que trabaja en condiciones estándar, las disoluciones que ponemos aquí, la disolución de cobre tiene que ser 1 molar para que esté estándar, y la de plata también debe ser 1 molar. Cuando las disoluciones son 1 molar, se dice que las semiceldas están en condiciones estándar, y el voltaje medido por el voltímetro se denomina E0 de celda. Es el E0 de celda, el potencial estándar de celda. Si las concentraciones no son 1 molar, aunque las pongamos 1 molar inicialmente, cuando la pila empieza a funcionar van a variar y ya en una va a aumentar la concentración, en la de cobre, porque se genera cobre 2 más, en la de plata va a disminuir la concentración y vamos a perder la condición estándar, y en ese caso el voltaje va a ir variando. En ese caso, que no sean concentraciones 1 molar, pues hablamos de potencial de celda sin el supercero. El potencial de celda es el voltaje que da una pila que no trabaja en condiciones estándar. Bien, ¿qué otra cosa se requiere para que la pila funcione? Pues se precisa de un puente salino. ¿Qué es el puente salino? Es simplemente un tubo que conecta las dos semiceldas, va tapado por la parte de abajo por un material poroso, por ejemplo lana de vidrio, y en él se introduce una disolución pues que muchas veces es de nitrato de potasio. ¿Y para qué sirve? Bueno, como podemos ver en el ánodo, el electrodo de cobre se va disolviendo, y la disolución en la disolución va aumentando la concentración de cobre 2, es decir, se carga positivamente, y es necesario neutralizar esa carga positiva, porque si no va a haber una resistencia a la salida del cobre desde el electrodo a la disolución, y la pila se parará, de manera que los nitratos del puente salino migran hacia la disolución, que genera las cargas positivas en exceso para neutralizarlas. En el caso de la plata, pues la plata se deposita sobre el electrodo, de manera que los nitratos son los que van quedando en exceso, y por tanto son los potasios del puente salino los que pasan hacia la semicelda para neutralizar el exceso de carga negativa. Es decir, para que las disoluciones se mantengan su neutralidad, se precisa de un puente salino que los cationes migran siempre hacia el cátodo y los aniones siempre migran hacia el ánodo. Debemos recordar eso. Debemos recordar que en el cátodo se produce la reducción y por tanto el electrodo engorda, mientras que en el ánodo se produce la oxidación y por tanto el electrodo adelgaza, pierde masa. Bien, y que los electrones siempre circulan desde el ánodo hacia el cátodo. Bueno, pues con estas ideas ya tenemos un cierto dominio de la electroquímica. Voy a poner otro ejemplo de otra pila. Vamos a poner un segundo ejemplo y ya lo vamos a dejar, porque vamos a ver en el siguiente vídeo los potenciales estándar y cómo se determinan, que es muy interesante para trabajar este tema. Entonces ahora de momento este vídeo es una pequeña introducción para ver cómo funcionan las pilas. Aquí copio otra pila del libro de Química General de Ralph Petrucci, un libro muy bueno, muy recomendable. Bueno, tenemos otra pila. En este caso tenemos un ánodo de zinc y un cátodo de cobre, y los electrones circulan desde el ánodo al cátodo, desde el zinc hacia el cobre. ¿Qué semireacciones tienen lugar? Pues en el ánodo el zinc se está oxidando, por supuesto, está pasando a la disolución en forma de zinc 2+.
Tenemos un electrodo de zinc, que es una barra de zinc sumergida en zinc 2+, en una disolución de sulfato de zinc, por ejemplo, o de nitrato de zinc. Y aquí tenemos el cobre que se está reduciendo, por tanto está pasando el cobre 2+, está pasando la disolución, está pasando de la disolución al electrodo porque le llegan electrones procedentes del ánodo que reducen el cobre 2 a cobre. En el ánodo tenemos la oxidación, el zinc sólido se oxida a zinc 2+, y por tanto aquí se pierden 2 electrones, oxidación. Y en el cátodo tenemos la reducción, el cobre 2+, acuoso, aquí zinc acuoso, se convierte en cobre sólido, reducción, y se precisan 2 electrones. Los 2 electrones que se liberan en la oxidación del zinc los toma el cobre para reducirse. No hace falta multiplicar por nada porque se ceden 2 electrones y el cobre toma 2 electrones para reducirse, así que no hace falta ningún ajuste más que la suma. Ahí tenemos la reacción global. Antes no he comentado cómo se dibuja, cómo se escribe el esquema de una pila. El esquema de una pila se empieza por el ánodo, se escribe el electrodo primero, el zinc es el electrodo, se pone una barra, que la barra representa la separación, la interfase, la separación entre el sólido y la disolución. A continuación se pone la disolución, zinc 2+, y queremos poner acuoso. Si fuera una pila estándar sería 1 molar. Y aquí, pero no tiene por qué. Bueno, no se está en concreto con este voltaje si es estándar o no, eso habría que mirarlo. A continuación va el puente salino, 2 barras. El puente salino se representa por 2 barras. Y después ponemos el cátodo, cobre 2+ acuoso, cobre sólido. Bueno, y aquí zinc sólido, que no lo he puesto. Los electrodos van a los lados. Al principio y al final. Se escribe en el mismo orden que están los elementos en las semireacciones: zinc para dar zinc 2+, y cobre 2 para dar cobre, en el mismo orden, y en el medio 2 barras que son el puente salino. Siempre por convenio el ánodo va a la izquierda y el cátodo tiene que ir a la derecha. Siempre tienen que ir colocados así por ese orden, y en el medio el puente salino. Bueno, pues ya hemos trabajado un poco este asuntillo, ¿no? Una pila, que las estamos utilizando continuamente, pilas, baterías, se basan en este principio. Nuestro móvil está funcionando así: una batería de litio en la que está ocurriendo un proceso de este tipo, y estamos aprovechando la energía eléctrica que produce la reacción química pues para hacer que nuestro móvil funcione. Esa reacción es reversible, de manera que si le suministramos corriente eléctrica podemos revertirla y por eso podemos recargar nuestra batería. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que sea interesante. Es un tema fascinante y muy útil, y con un futuro enorme. Es un campo que es muy prometedor, de manera que, bueno, podemos elegirlo como campo para, después de terminar nuestra formación, nuestra carrera, pues para hacer quizá una tesis, porque es un mundo muy interesante.